Capítulo 4. La desintoxicación es necesario. La cultura en nuestras iglesias, igual como la cultura religiosa del tiempo de Jesús, ha aceptado comportamiento que impide la multiplicación de estrellas de mar. Jesús tuvo que desintoxicar sus discípulos antes de que un movimiento pudo arraigarse. Igualmente, nosotros necesitamos desintoxicarnos si vamos a lanzar un movimiento de estrellas de mar. Las últimas pocas veces que moví a mi familia, fue para lanzar una cultura de multiplicación de estrellas de mar. Con cada mudanza, encontré un grupo de personas que acogieron esta nueva manera de reproducir discípulos. Carlsbad en California y Myrtle Beach en Carolina del Sur son áreas costales con poblaciones seculares grandes y solamente un número pequeño de cristianos culturales. Ellos requirieron menos desintoxicación porque no estaban totalmente sumergidos en la iglesia tradicional. He aprendido progresivamente a identificar individuales quienes están abiertos al movimiento del Espíritu Santo. Aún en el ambiente secular alguna desintoxicación es necesario para mover fuera de las suposiciones culturales cristianas. Donde vivíamos y servíamos, encontramos que menos de 5% de las personas estaban asistiendo a una iglesia. El cinturón bíblico es la región donde el cristianismo es más común y esta área requirió más paciencia. Demora más tiempo para que la multiplicación de estrellas de mar se arraiga, porque la cultura de la iglesia puede trabajar en contra del discipulado auténtico del Nuevo Testamento. Los quienes están involucrados en el ambiente cultural cristiano muchas veces son inoculados al trabajo auténtico del Espíritu Santo que produce multiplicación de discipulado. El virus. Jesús nos advirtió que íbamos a tener que tratar con el virus. Él dijo a sus discípulos en Mateo 16:6, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Levadura penetra todo, cambia las propiedades físicas de pan. Es imposible ver la espora individual de la levadura, pero su impacto en el pan es obvio. Los fariseos y saduceos no estaban conscientes de que habían sido impactados por este agente extranjero y eran herramientas para su difusión. En otro pasaje, Jesús enseñó que un agente sutil, mala hierba, tuvo la misma habilidad de cambiar una cosecha de trigo. Jesús indicó que la mala hierba era introducida por un enemigo espiritual. Los fariseos y saduceos eran los quienes estaban continuando a promocionar este elemento destructivo espiritual en el nombre de Dios. Piensa en la levadura moderna como un virus en la computadora. Cuando abro mi computadora, nunca sé lo que me espera en el mundo de virus y piratas informáticos. He llegado a esperar estas intrusiones. Como sucede con la levadura, no puedo ver el virus y no me doy cuenta cuando he tenido contacto con ello. Mi computadora provee una serie de advertencias sobre un virus o malware. La velocidad de procesamiento se pone mucho más lento. Recibo interrupciones inesperadas y la máquina se comienza a apagar por ninguna razón. Si tengo el virus, puedo hacer una de dos cosas: ignorar las señales de advertencia e intentar de continuar como si nada hubiera pasado o abordar el problema. Si no presto atención a las advertencias, no será mucho tiempo hasta que mi computadora solamente se convierte a una pieza decorativa. Si abordo el problema, tengo la oportunidad de restaurar mi máquina y regresar al trabajo. La levadura al cual se refiere Jesús es un elemento destructivo, indetectable, que corrupta y destruye. El virus que está presente en nuestras iglesias es igualmente peligroso para nosotros ahora como la levadura de los fariseos y saduceos fue en ese tiempo. La resistencia de la iglesia a la cultura de estrellas de mar es un virus. El virus aparece en varias formas. El virus ha afectado nuestro sistema operativo. Nos ha causado a parar la cosa que Jesús precisamente nos dijo hacer. Paramos el proceso de la multiplicación de estrellas de mar y conformamos a operaciones de la iglesia. Como resultado, tendemos a preocuparnos por cosas que Jesús no se preocupó. El virus nos causa enfocar en edificios, presupuestos, asistencia, mejorar el ambiente de atracción y tener nuevos conversos al cristianismo. Creamos ambientes que fallan a transformar personas y hasta dificultan la transformación. Nos caemos en la trampa de medir éxito por medidas superficiales. Jesús no usó tal medida. Durante su tiempo en la tierra, él poseó casi nada. Hasta la Biblia dice que él no tuvo un lugar para echar su cabeza,
mucho menos un edificio para reuniones públicas, Lucas 9:58 de la mañana. El Hijo de Dios pudo haber obtenido un lugar para reunirse si fue tan importante para él. Obviamente no fue una prioridad. Necesitamos preguntarnos por qué es una prioridad tan alta para nosotros. El virus nos distrae a pensar de ministerio siendo relacionado con juntas públicas y multitudes de personas. Sí, Jesús habló a las masas, pero él consistentemente se enfocó en entrenar a los 12 discípulos. Su tiempo con las multitudes fue para dejar que los 12 tengan el favor público cuando se iban en grupos de 2 a los pueblos y aldeas cercanas. La mayoría de nosotros nunca hemos sido discipulados. Yo creo que la mayoría de nosotros nunca hemos sido discipulados. Hemos aprendido la cultura de la iglesia. Hemos sido enseñados cómo leer nuestra Biblia, dar el diezmo, y servir en la iglesia. Pero creciendo fuerte como un seguidor de Cristo se trata de caminando con y amando a Jesús. Cuando reproducimos ese proceso en otros, crecemos a un nuevo nivel. El virus ha cambiado la definición apropiada de discipulado y ha sustituido una definición falsa que nos hace pensar que el discipulado solamente es una de las opciones en la cafetería de las opciones en la iglesia. Equivale el estudio bíblico y el discipulado, y nos deja informados teológicamente pero sin un entendimiento real de la comisión de Jesús. El discipulado es una manera de vivir, no un programa en la iglesia ni un estudio bíblico intenso. El término, discípulo, aparece 274 veces en el Nuevo Testamento, 261 veces en los Evangelios. La palabra, cristiano, solamente aparece en la Biblia 2 veces. La palabra, cristiano, se originó como un término desdeñoso en el primer siglo. Sin embargo, la mayoría de seguidores de Cristo de ahora se refieren como cristianos y no discípulos. Esto es la evidencia sutil del virus. Nos hemos movido del estilo de discipulado que Jesús estableció a ser más tipo identificación institucional. Otra evidencia del virus es en nuestra perspectiva de la salvación y conversión. Cuando Jesús nos encargó a ser discípulos, Él no solamente se estaba refiriendo a haciendo que nuevos conversos sean subalternos en la rueda institucional. Queremos que la prueba para salvación sea una colección de posturas doctrinarios, en vez de aceptar la persona de Jesús y permitir que Él produzca el fruto del Espíritu en nuestras vidas. El virus nos causa confiar en la práctica de repetir la oración del pecador y recibir a Cristo. También relacionamos, caminando por el pasillo, asistiendo catecismo, o estando de acuerdo con una declaración doctrinaria o de membresía como evidencia que una persona es salvo. Esos son medidas institucionales. En las Escrituras, Pablo nos dice cómo medir la presencia del fruto del Espíritu en la vida de una persona. Hemos cultivado una generación de personas que van a la iglesia que piensan que son cristianos cuando muchas veces ellos solamente son miembros de un club religioso. Sin las personas mostrando la evidencia del fruto del Espíritu en sus vidas, nos inclinamos a confiar en prácticas ritualizadas y eclesiásticos, en vez de confiar en el Espíritu Santo. El virus cambió el significado. ¿Alguna vez has intentado de conversar con un miembro de un culto religioso? Puede ser exasperante. Si alguna vez esto te ha pasado a ti, sabes que es posible que cada uno de ustedes usen la misma palabra y estén hablando de conceptos completamente diferentes. Cuando alguien pone una definición diferente a una palabra, cambia el significado. Este cambio sutil puede ser significativo. Líderes de iglesias usan palabras bíblicas y términos que conocen bien y cual tienen definiciones particulares. Por alguna razón, el significado y sentido de algunas palabras importantes ha cambiado de la manera que Jesús lo usó, tal como las palabras importantes de discipulado y multiplicación. Cuando confundimos el discipulado con un estudio bíblico, es fácil creer que ya estamos haciendo discípulos en la iglesia. Cuando asistentes traen a sus amigos a un culto dominical, llamamos eso multiplicación. Como nos hemos alejado tanto de lo que Jesús estaba hablando cuando Él nos encargó a hacer discípulos. Es tiempo para un baldazo de realidad. Si tú estás haciendo discípulos, tu cultura va a estar creciendo. Sin embargo, crecimiento no automáticamente significa que tú estás haciendo discípulos. Si manejo mi auto pantano embarrado y me quedo atascado, puedo empujar el acelerador y ver el velocímetro saltar 80 km/h.
Pero la realidad es que no estoy yendo a ningún lugar. Cuando nos atascamos en una cultura que no es de discipulado y aceleramos nuestros motores con toda nuestra energía, podemos seguir diciéndonos que estamos haciendo discípulos, pero la realidad es que tal vez estamos atascados en la versión 2, usando el lenguaje de versión 3. El lenguaje de multiplicación se ha vuelto a ser popular en las iglesias. Libros son escritos acerca del discipulado. Es el tema de conferencias para pastores y estamos usando el lenguaje de multiplicación y discipulado. Neil Cole dice, desafortunadamente, cuando observas más atentamente, ves que mucho de lo que las personas llaman multiplicación es realmente solo suma. Una iglesia aumenta un grupo pequeño de estudio bíblico y piensa que está multiplicando. Otro culto de adoración se aumenta el domingo en la mañana y se llama multiplicación de iglesias, pero realmente es suma. Aumentando otro sitio para su iglesia o cultos vía satélite no es multiplicando la iglesia, solamente es sumando. La etiqueta equivocada. Hay que parar de usar lenguaje de multiplicación inapropiadamente. Usamos el lenguaje de multiplicación para casi cualquier movimiento positivo en una iglesia. En la mayoría de casos, es crecimiento por causa de suma, a veces crecimiento por transferencia cuando asistentes vienen de una iglesia que está en aprietos. Pocas veces vemos crecimiento por multiplicación parecido a lo que leemos en la Biblia. No estamos reproduciendo discípulos que van a reproducir discípulos. Tal discipulado producirá un movimiento que creará una sensación significativo. La mayoría de nosotros nunca hemos sido parte de un movimiento de multiplicación de discipulado. No podemos aprender algo que ya pensamos que sabemos. Alan Hirsch. Las palabras para describir un movimiento ¿por qué son importantes? Nunca llegaremos a la multiplicación en tanto que seguimos diciéndonos que ya estamos haciendo discípulos que reproducen discípulos. Nunca seremos suficientemente desesperados para cambiar nuestro comportamiento antes de enfrentar la realidad que hemos equivocadamente nombrado lo que estamos haciendo actualmente. No hay nada malo con la suma, pero no es multiplicación. La matemática no es relativo, es absoluto. Si confundes la suma con la multiplicación cuando estás equilibrando tu chequera, tu banco no se sentirá entretenido. Solamente es un malentendido. Cuando yo estaba en la escuela, no me gustaban las matemáticas. No tuve problemas con la suma o resta, pero cuando llegaba a la multiplicación o división, tuve mucha dificultad, porque había negado a aprender mi tabla de multiplicación. Prefería soñar de deportes o cualquiera de cientos de otras cosas. Un día me desperté a la verdad que, si no aprendía mi tabla de multiplicación, nunca tendría éxito en las matemáticas. Eso fue el día que me motivé para aprendérmelos. Las primeras dos operaciones de matemáticas, suma y resta, eran simples, lógicos, y mucho más fácil de aprender. Cuando comienzas usando la multiplicación, la expansión rápida de los números es sorprendente al comienzo. Tienes que aprender las tablas para poder entender los números. En el mejor de los casos, nuestras iglesias simplemente crecen por suma en aumentar una persona a la vez. Puedes aumentar la persona por el crecimiento de conversión o por resultarle de otra iglesia. En las primeras etapas de multiplicación, es imposible saber si estás multiplicando o sumando. 2 por 2 es igual a 4 y 2 más 2 es igual a 4. Se parecen idénticos inicialmente, pero puedes anotar la diferencia rápidamente cuando sigues haciendo las matemáticas. Si simplemente aumentas otro 2 a 4, la suma es 6, y etc. Pero si multiplicas por 2, te da 8, después 16, y ahora sabes que estás multiplicando. 10 toques en la calculadora y tendrás 32.768. Si estás empujando el botón de suma, solamente llegarás a 24. La primera cifra se parece de lo que leemos en el libro de Hechos. La segunda suma se parece como el promedio de crecimiento de la iglesia. La mayoría de nuestras iglesias solamente crecen una persona a la vez. Es obvio que todavía estamos creciendo por causa de la suma. Si lo piensas, el crecimiento por suma muchas veces es producido externamente. Por ejemplo, tu iglesia puede hacer publicidad, animar que otros traigan amigos a la iglesia, o tener una oportunidad para evangelizar y hacer misiones. Estas situaciones pueden crear crecimiento. Sin embargo, en cada situación,
La persona viene de un recurso externo. Todavía estás creciendo por suma, aumentando una persona a la vez. Un grupo de comportamientos distintos está trabajando cuando todavía estamos creciendo por suma que nos mantiene en este tipo de crecimiento. Nos inclinamos a aislar el nuevo seguidor de Cristo y comenzamos enseñándolos la información cristiana. Esta etapa es lo que la mayoría de iglesias llama el discipulado. Claro que esto puede ser parte del discipulado, pero no es la esencia. Quizás los nuevos asistentes vienen de una iglesia cercana que está teniendo problemas o que tal vez hasta se ha separado, dispersando sus miembros a otras iglesias. Adiciones que recibes de una iglesia en conflicto nunca producirá crecimiento real. Siempre dificultará tu cultura en la iglesia. Cuando haces discípulos, siembras un movimiento de estrellas de mar. Comienza con invertir en relaciones personales. La manera en cual tú lideras al comienzo determinará si tu cultura produce multiplicación o simplemente suma. Sin embargo, invertir en el discipulado no garantiza la multiplicación. Jesús nunca avanzó el reino de Dios por suma, solamente por multiplicación. Cuando te concentras en la multiplicación, hay una cadena distinta de relaciones de discipulado que refleja el hacedor de discípulos original. Podrás conocer la nueva persona D, que podrá decir que fue discipulado por la persona C, quien, en turno, mira que fue discipulado por la persona B, quien fue discipulado por la persona A. El proceso entero es identificable. Discipulado no es descontaminación. Comienzas la descontaminación de un nuevo converso cuando lo enseñas cómo actuar como un cristiano. Descontaminamos a las personas, en vez de discipularlos, porque tenemos el virus. Descontaminación es lo que muchas iglesias quieren decir cuando dicen que tienen un proceso de discipulado. La mayoría de iglesias de hormiguero, lápida o iglesias en casa descontaminan, en vez de discipular a un nuevo seguidor de Cristo. Cuando descontaminamos un nuevo converso, nos enfocamos en empujándoles a acoger nuestras creencias y prácticas. La consecuencia involuntaria de esta estrategia es crear espacio y tensión entre el nuevo converso y sus relaciones de discipulado potencial. Esto lo fuerza a rechazar a nosotros o sus amigos de la cultura que dejaron. Esta práctica de buenas intenciones los quita del mismo proceso que lo crecerá como un nuevo seguidor de Cristo, buscando personas listas para ser disculpados en su comunidad anterior. No necesitan aprender cómo actuar como un cristiano. Ellos necesitan cómo amar como Jesús y seguir la guía del Espíritu Santo mientras Él los dirige a navegar sus relaciones y amistades pasadas. Los peligros de descontaminación. Tracy es una joven hermosa quien anteriormente fue una prostituta que fue bien pagada. Cuando ella comenzó a seguir a Jesús, su vida cambió completamente. Ella no pudo parar de hablar de este nuevo hombre para quien ella se había enamorado. Ella habló de Jesús en una manera tan personal que llamó la atención de las otras chicas con quien ella trabajaba. Tracy comenzó a hacer discípulos de estas mujeres quienes estaban igualmente abiertas para aprender sobre Jesús como ella. Si Tracy hubiera sido descontaminada, ella se hubiera convertido a otra persona de la iglesia quien desaparece de la vida real. En vez, ella regresó al mundo de donde ella había venido y comenzó a compartir lo que Jesús estaba haciendo en su vida. Si descontaminamos a nuestros discípulos y nos enfocamos en tener personas como Tracy dejar sus amigas anteriores inmediatamente, en realidad lo estamos quitando fuera de un proceso de discipulado real que Jesús inició. Tracy creció como una seguidora nueva de Jesús por causa de la tensión que ella sintió cuando ella se entabló en conversaciones espirituales con otras prostitutas. Las chicas lo preguntaban cosas difíciles al cual ella no tuvo una respuesta. Ellas lo retaban. Tracy se dio cuenta que ella era la encarnación de lo que Jesús pudo hacer por una persona. Si ella intentó de camuflarse y ser como una de las otras chicas, ellas nunca lo hubieran preguntando acerca de los cambios en su vida. Tracy realizó que requiere el poder del Espíritu para dejar que otros vean los cambios en ella sin aparecer ser sentenciosa o con una actitud de desaprobación. Su motivación mayor para crecer como seguidora de Jesús vino de las preguntas que las otras chicas hacían. Sus preguntas lo llevó a buscar en las Escrituras para encontrar las respuestas. Si hubiéramos intentado de descontaminar a Tracy, nos hubiéramos enfocado en las áreas superficiales de comportamiento.
Lo hubiéramos aconsejado no andar con las otras prostitutas y lo hubiéramos enseñado el comportamiento moral tal como solamente tener sexo como una mujer casada. Hubiéramos intentado de ser la voz del Espíritu Santo en su vida. Tracy se sintió tan liberada que ella no quiso regresar a su vida en las calles. Ella estaba hambrienta para las verdades de Dios que ella encontró en la Biblia. Su conducta cambió mientras el Espíritu Santo lo guió en el proceso de santificación. Ella hizo preguntas acerca de qué debía hacer en ciertas situaciones. Cuando ella hizo preguntas que fueron inspirados por el Espíritu Santo, no produjo el legalismo. Ella estaba buscando respuestas. Tracy realizó que para tener una influencia en las otras mujeres, ella tenía que dejar que Jesús la siga cambiando. Descontaminando el comportamiento de una persona casi siempre producirá el legalismo, sofocará el espíritu y aplastará el trabajo de hacer discípulos. Todos hacen discípulos. Escucho a pastores que dicen que quieren comenzar un proceso de discipulado en sus iglesias. Ellos no se dan cuenta que ya tienen uno. Bueno, probablemente no es el proceso que desean, pero Jesús nos asegura que el discipulado ocurre todo el tiempo. La pregunta es, ¿qué tipos de discípulos son formados? En Mateo 11:15 de la noche, Jesús reveló el proceso de discipulado de los saduceos y fariseos. Él dijo, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor, discípulo, y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Todas las iglesias hacen discípulos, la pregunta es qué tipos de discípulos están haciendo. Los discípulos de los saduceos y fariseos asumían que agradaban al Padre. Pero Jesús los llamó hijos del infierno. La mayoría de sistemas de discipulado en nuestras iglesias son creadas para crecer el conocimiento bíblico y producir una corrección de comportamiento. Jesús enseñó a sus discípulos a seguir la guía del Espíritu Santo. Él no pasó mucho tiempo tratando de corregir comportamiento moralizador. Tu iglesia está reproduciendo discípulos tal como los que encontramos en el Nuevo Testamento. O tus conversos simplemente asisten al culto el domingo y grupos de estudio bíblico durante la semana. Escuchan la radio cristiana y asisten a eventos cristianos. La realidad triste es que la mayoría de estas personas nunca crecen a ser discípulos quien reproducen discípulos. La fábrica. Piensa de tu iglesia como una fábrica de discipulado. Tu materia prima son las personas quien el Espíritu Santo te ha traído. Muchos están en una búsqueda espiritual por Dios y por un propósito para sus vidas. Nuestra fábrica que es diseñada a producir. La pregunta difícil que tenemos que contestar es, ¿qué es lo que está saliendo de nuestras fábricas? Recuerda, todos hacen discípulos y todos tienen una fábrica. ¿Qué estamos produciendo? La mayoría de nosotros pasamos mucho tiempo y dinero construyendo y operando la fábrica. Somos muy eficaces en crear cultos dominicales, pero después confundimos los cultos con el trabajo de la iglesia. No son lo mismo. Discípulos no emergen de nuestro trabajo en crear cultos dominicales. Cuando hacemos discípulos, los cultos se convierten a juntas apasionadas, llenas de vida. Una persona que puede esperar cuando entra a nuestra fábrica. Cuando reproducimos seguidores de Cristo quien son viral y contagiosos, un movimiento de estrellas de mar emergerá naturalmente. En vez, nuestras iglesias son seducidas en cumplir con las demandas de los consumidores para programas de calidad y servicios espirituales para sus hijos y familias. Somos atrapados en marcarnos para atraer a los quienes ya están convencidos y listos para dar el diezmo. Personas, recursos, tiempo, etc. La fábrica, los resultados emergen. ¿Qué es lo que está saliendo de nuestras iglesias? La fábrica de evangelismo. En los años del decenio de 1980 y los inicios del decenio de 1990, la Iglesia NA comenzó a realizar que una parte importante de la Gran Comisión estaba faltando. No estábamos siendo eficaces en alcanzando a las personas que estaban lejos de Cristo. Entonces, cambiamos nuestro enfoque hacia el buscador. Este cambio tuvo muchos beneficios y muchas personas conocieron a Cristo durante esta época. La iglesia de Hormiguero creyó una fábrica de evangelismo que se enfocaba en un objetivo nuevo, pero hizo la distinción entre el evangelismo y el discipulado. Estos dos no pueden ser separados.
el evangelismo necesita ser la etapa inicial e integral del discipulado. Cuando estas dos cosas son separadas, el producto final de la fábrica será conversos, no discípulos. El discipulado raramente ocurre cuando se convierte a ser uno de los programas de la fábrica. Típicamente, una fábrica produce un producto principal. O producirá conversos o producirá discípulos. Muchas veces, los conversos son cristianos que no reproducen y que se enfocan en la asistencia a la iglesia y quienes han asociado siguiendo a Jesús con estar de acuerdo con ciertas creencias y sellándolo con oración. Nunca íbamos a hacer solamente evangelismo. Jesús nunca nos pidió a usar el evangelismo separado del discipulado. La multiplicación de estrellas de mar crea un enfoque de discipulado que siempre tiene el evangelismo como la parte enfrente del discipulado. Jesús siempre comenzó su relación con sus seguidores por discipularle. Él comenzó con individuales que estaban abiertos espiritualmente y que tenían hambre espiritual. Todos estaban en la categoría de los quien todavía no eran convencidos. En la mayoría de iglesias, si preguntas, ¿el discipulado es algo que haces con un cristiano o con alguien que no cree todavía?, probablemente vas a escuchar que el discipulado es algo que los cristianos hacen para crecer. Igualmente, cuando aprendemos cómo parar de separar el evangelismo y el discipulado, naturalmente vamos a comenzar el proceso de discipulado y alcanzar a las personas que están lejos de Cristo. Eso es lo que un discípulo hace. Nuestra fábrica se tiene que cambiar de ser una fábrica de evangelismo a ser una fábrica de la multiplicación de estrellas de mar. Jesús y sus seguidores no hubieran dicho que ellos estaban haciendo el evangelismo. La multiplicación de estrellas de mar comienza con aprender cómo iniciar y mantener conversaciones espirituales. No puedes discipular a las personas que no están conscientes de que están lejos de Cristo y no puedes discipularlos hasta que ellos se someten al liderazgo del Espíritu Santo. Esta realización frecuentemente ocurre a través de conversaciones espirituales. Romanos 10:14 de la mañana dice: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de la historia de él? ¿Y cómo pueden oír la historia de él a menos que alguien se lo diga, la historia? Este pasaje nos motiva a ir y compartir la historia que ha cambiado a nuestras vidas. En vez, nos enfocamos en juntándonos para estudiar la Biblia. Muchas veces, la intención realmente no es hacer lo que las Escrituras dicen, solamente aprender lo que dice. ¿Qué pasaría si pediría a mi hijo a cortar el pasto y luego ese día lo encuentro en el garaje con el manual de la cortadora de pasto y un grupo de chicos congregándose alrededor de él? Cuando lo pedí si él entendió que mi deseo era que él corte el pasto, él tal vez pudo haber respondido: claro que sí, papá, estoy haciendo exactamente lo que me pediste. Tengo un grupo de otros chicos que cortan pasto y estamos estudiando el manual. Su lógica retorcida no me haría sentir bien. ¿Cómo pudo pensar que estudiando el manual de la cortadora de pasto es lo que lo pedí hacer? Esta respuesta no cambiará la altura del pasto en mi patio. Hacemos lo mismo con el discipulado. Asumimos que cuando Jesús nos dijo ir y hacer discípulos, que Él realmente quiso que estudiemos el manual, con nuevos lectores de manuales. Jesús abordó el asunto de esta negligencia cuando Él preguntó: ¿por qué me llaman Señor, Señor cuando no hacen lo que digo? Lucas 6:46 de la mañana menos 49. Santiago explica que cuando las personas escuchan algo sin un plan de tomar acción con lo que escucharon, ellos se decepcionan. Santiago 1:22 de la mañana menos 23. Leyendo la Biblia es un esfuerzo malgastado si no tienes planes de actuar y responder a lo que leíste. Antes de que Jesús comenzó su proceso de elegir discípulos, Él hizo una decisión estratégica de no invitar ninguna de las personas de las Escrituras de ese tiempo. Hubo una población entera de personas quienes habían dedicado cada elemento de su cultura para enfocarse en las Escrituras. Ellos crearon sus leyes gubernamentales, sus decisiones económicas y sus costumbres sociales basados en lo que leyeron en las Escrituras. Estaban determinados a hacer que cada área de la vida esté de acuerdo con las Escrituras. Jesús no solamente no los invitó a ser sus discípulos, Él los confrontó en sus errores. Él dijo: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo,
ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Juan 5:39 de la mañana menos 40, fue obvio que Jesús no equivalió el discipulado con el estudio bíblico. Fue algo más. Se parece obvio que Jesús estaba enseñando que una persona realmente no puede seguirle sin ser un discípulo quien reproduce otros discípulos, Mateo 28 en 19-20. Esta norma debería causar gran preocupación a muchos hoy en día que se llaman cristianos. En otro pasaje, Jesús celebró que los nombres de sus discípulos estaban escritos en el reino de Dios cuando ellos estaban involucrados en el discipulado hasta la tercera generación. La cultura cristiana que nos rodea celebra a una persona como cristiana cuando ellos oran la oración del pecador o aprenden un catecismo. Quita la reina. Como niño, me encantaba jugar videojuegos. Comparado con las cosas que tenemos hoy en día, los juegos de los últimos años del decenio de 1970 eran groseros. Tuvimos unos juegos llamados Pong y Tanque de Batalla y otros juegos de baja tecnología que funcionaban lentamente. Un niño solo puede aguantar el sonido de la pelota de ping-pong chocando la mesa imaginaria de ping-pong. Pronto, nos habíamos rendido a jugar juegos clásicos como ajedrez después de que nos cansamos con los últimos juegos de Atari. Desarrollé un amor por el ajedrez y si puedo ser tan atrevido, también diré que era el mejor jugador en mi calle. Bueno, por lo menos en mi lado de la calle. Era una calle muy corta. En realidad, nunca me convertí a ser un buen jugador de ajedrez. Cometí el error clásico de jugadores novatos de ajedrez. Normalmente, intentaba dominar el tablero con la reina. Si no sabes mucho acerca de ajedrez, la reina es la pieza más poderosa en el tablero. Ella no es la pieza más importante, eso es el rey. Pero la reina puede imitar los movimientos de la mayoría de las piezas en el tablero. El error clásico que novatos hacen es usar la reina demasiado y subutilizar todas las otras piezas. Un instructor de ajedrez quitará la reina del arsenal del estudiante, esforzándolo a aprender cómo utilizar cada otra pieza en el tablero. En una manera semejante, nosotros usamos los cultos excesivamente como el pobre jugador de ajedrez que usa la reina demasiadamente. Pastores frecuentemente son preguntados cómo enseñan las escrituras o la administración. ¿Cómo compartes la visión para la iglesia? Las personas donde conocen a Cristo. Las personas en tu iglesia cómo sirven. Las personas cómo crean un sentido de comunidad. La lista de preguntas continúa. La mayoría del tiempo, la respuesta para todas las preguntas es igual. En el culto dominical. Las iglesias utilizan el culto los fines de semana para lograr casi todo lo que una iglesia hace. Jesús lanzó un movimiento sin la reina. Él comenzó un movimiento de estrellas de mar sin un culto dominical. Este movimiento no fue estorbado con la presión de tener que producir y llevar a cabo un evento semanal. Esto permitió que el movimiento crezca radiante a través de cada cultura. No creo que Jesús está en contra de nuestros cultos, pero tienen la habilidad de distraernos de la única comisión que Jesús nos dio. Líderes en la iglesia tienen talento en juntar a personas una vez a la semana, con mucho esfuerzo de proveer de personal, financiar y movilizar a seguidores de Cristo a asistir a un servicio. Este servicio requiere personal para programación, ministerios para diferentes edades, campañas de administración y programas para el edificio. La mayoría de nosotros tenemos la meta de hacer discípulos, entonces la pregunta lógica debe ser: ¿nuestro producto por qué se parece tan diferente de lo que Jesús nos encargó a hacer? Producimos consumidores de la iglesia. Ellos van de compras para encontrar el mejor producto de iglesia. Entonces nos encontramos atrapados en continuando de ofrecer la misma línea de opciones como una cafetería que otras iglesias también ofrecen. Esto es la razón por la cual tan pocas iglesias se mueven de un enfoque del culto dominical a hacer discípulos auténticos que reproducen discípulos hasta la tercera y cuarta generación. Apuntando en el blanco equivocado. Una historia del evento de hombres de tiro con rifles en los Juegos Olímpicos de 2004 se ha hecho legendario. Matt Emmons fue la mejor opción para que se lleven el oro en este evento. Él estaba ganando y en su último tiro, él pegó la diana en el blanco. Pero estaba en el blanco equivocado, en otra pista. 4 años luego, él tuvo la oportunidad de redimirse en los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing.
Emmons tuvo un promedio de 10.1 puntos en sus primeros 9 tiros en la última serie. Solamente necesitaba alcanzar un marcador de 7.0 para ganar primer lugar. Él cuidadosamente y deliberadamente apuntó su rifle. Era obvio que él se sintió nervioso, pero estaba enfocado en su blanco y no en el blanco adyacente. Él se iba a asegurar de no fallar esta vez. Ligeramente apretó el gatillo y lanzó un tiro que completamente falló su blanco. Este fracaso causó que un atleta china gane la medalla de oro. Fue difícil creer que el enfoque demasiado y la deliberación cuidadosa de Emmons lo costó la medalla una segunda vez. Esto es el misterio de las iglesias locales. Están llenas de buena gente. Sus intenciones parecen ser enfocadas en las cosas correctas. Dicen que aman a Jesús. Están enfocados en enseñar la Biblia. Oran por la gente que están lejos de Cristo. Sin embargo, encuentran que sus esfuerzos no están produciendo lo que esperaban o intentaban de producir. Parece que apuntaron a su blanco equivocadamente. Es fácil de vernos envuelto en las acciones de la iglesia, solamente para descubrir que hemos apuntado nuestro tiro en el blanco equivocado. La impaciencia fácilmente nos puede causar fallar el proceso de hacer discípulos que reproducen discípulos. Jesús dirigió a sus seguidores muy pacientemente hacia la reproducción. No fue suficiente que ellos solamente aprendan la información y lo pasen a otros. Eso hubiera reproducido el modelo rabínico de educación. Jesús estaba enfocado y él negó apretar el gatillo al blanco equivocado y en el tiempo equivocado, aun cuando la presión de otros estaba contra él. Los fariseos continuaban interrogando sus motivos y metas, pero Jesús seguía constante. Él no iba a enviar a sus discípulos hasta que estaban listos para reproducir otros discípulos. El propósito de los domingos cuando nuestra red comienza una nueva iglesia, queremos comenzarlo del primer día como un ambiente de discipulado que está totalmente funcionando y creciendo hasta ser un movimiento. Si el pastor y el equipo de personal toman el tiempo para invertir en un grupo de discípulos por una época, ellos descubrirán que pueden ser una comunidad de discipulado que funciona completamente. Los líderes tienen que liderar bien y ayudar al equipo de personas a luchar contra la tentación de enfocarse internamente. Esto es uno de los desafíos más grandes que un sembrador de iglesia enfrenta. El grupo se tiene que mantener enfocado en la misión y en el discipulado. Va a haber un momento cuando el grupo llegará a tener una masa crítica con una cultura firmemente establecida para que pueda incorporar miembros de la iglesia. Pero, el grupo puede decidir nunca tomar ese paso. En algún punto, un culto público puede ser beneficioso por el propósito de invitar a los quienes están buscando una iglesia. Si sus hacedores de discípulos entienden eso, los quienes son invitados pueden dejar que los hacedores de discípulos lo entablen en conversación espiritual para identificar otras personas que tal vez están listos para el discipulado. Pienso que proveer un culto dominical es mayormente para ayudar a tus líderes de hacedores de discípulos a identificar las personas listas para el discipulado. Pienso que Jesús tuvo eventos públicos por dos razones. La primera razón era para tener un querigma, o un evento de predicación, donde la verdad podría ser compartido. Muchas veces, los discípulos usaban estos eventos en el Nuevo Testamento. Jesús, Pablo y los apóstoles juntaban a las personas donde el Espíritu podría estar presente en la presentación del Evangelio. La segunda razón para juntarnos los domingos es para dar a los hacedores de discípulos, quienes han sido entrenados en el proceso de conversaciones espirituales, la oportunidad de conocer a personas que el Espíritu ha juntado. Yo pienso que esto es la razón principal para tener un culto los domingos. La mayoría de iglesias no pueden dar una razón estratégica por la cual tienen cultos dominicales. En muchos casos, una iglesia es un grupo pequeño de personas que son fieles al sembrador de esa iglesia. Ellos han venido juntos para ayudar con la preparación y los asientos para el culto. Por lo común, la nueva iglesia atrae a un grupo de desconocidos quienes están insatisfechos con la situación de su previa iglesia. El equipo de la iglesia trabaja duro por varias horas durante la semana para que un grupo de desconocidos se puedan juntar para un culto el domingo en la mañana. El objetivo inmediato es juntar suficiente gente para que el grupo pueda hacer una ofrenda y de pronto ser financieramente independiente. Mientras el objetivo inicial puede ser alcanzar a las personas que están lejos de Dios,
no demora mucho realizar que las personas que ellos intentaron de alcanzar no vienen a los cultos los domingos. De pronto, se dan cuenta que la única manera de alcanzar a los que están lejos de Dios es formar amistades con ellos, una persona a la vez. La mejor manera es cambiar los recursos limitados del nuevo grupo así a enfocarse en haciendo nuevos discípulos, en vez de comenzar un culto dominical. De esta manera, cuando tienen un culto, ellos están comenzando una iglesia en vez de comenzando un culto dominical lleno de desconocidos.